¿Y si la CIA no solo intentó encontrar el Arca de la Alianza, sino que lo logró? En 1988, un agente es conducido a una sala sin ventanas. No se le dice qué debe buscar, solo se le pide que dibuje lo que vea. Minutos después, traza un cofre, oro, alas, un espacio subterráneo y una advertencia: no debe ser tocado. Su descripción coincide, punto por punto, con el objeto más sagrado del Antiguo Testamento. Y sin embargo, el informe fue archivado. ¿Y si no fue un error? ¿Y si el objetivo nunca fue encontrar el arca para el mundo, sino para ocultarla? Hoy en Enigmas resueltos por IA, viajaremos por túneles sellados, textos antiguos y expedientes secretos. No para imaginar, sino para resolver una sola pregunta: ¿dónde está hoy el Arca de la Alianza? La IA ya ha comenzado a buscar la respuesta, pero primero hay que volver al origen. El arca no era solo un objeto sagrado, era el corazón espiritual del pueblo de Israel. Según el libro del Éxodo, fue construida en el desierto, tras la salida de Egipto hacia el siglo XIII a.C. Dios mismo habría dado sus dimensiones exactas a Moisés: 2,5 codos de largo, 1,5 de ancho y 1,5 de alto. Aproximadamente un rectángulo de 130 por 80 por 80 centímetros. Pero su valor no estaba en el tamaño, sino en su función. El arca debía ser recubierta completamente de oro, por dentro y por fuera. Sobre su cubierta, llamada el propiciatorio, se encontraban 2 querubines de oro macizo, uno frente al otro, con las alas extendidas hacia arriba. Y entre esos querubines, según el relato bíblico, hablaba Dios. Era el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, el trono invisible de lo divino, el espacio donde lo eterno se manifestaba, en medio del campamento humano. Pero también era un objeto peligroso. Cuando los israelitas cargaban el arca en batalla, ocurrían cosas que la historia aún no logra explicar. El río Jordán se detenía, las murallas de Jericó colapsaban, los enemigos huían, sin saber por qué. Y cuando alguien osaba tocarla sin autorización, como Uzá, caía fulminado en el acto. Uzá fue un levita que acompañaba el traslado del arca durante el reinado del rey David, hacia el siglo X a.C. Cuando los bueyes tropezaron, él extendió la mano para sostenerla, pero al tocarla, cayó muerto en el acto. El relato, ubicado en el segundo libro de Samuel, dejó claro que ni siquiera una buena intención justificaba tocar lo sagrado sin permiso. Tiempo atrás, en una de las derrotas más amargas de Israel, el arca fue capturada por los filisteos. La batalla ocurrió cerca de Ebenezer, alrededor del año 1050 a.C. Los israelitas, desesperados, habían llevado el arca al frente como si fuera un talismán, pero fueron vencidos, y el arca, tomada. Los filisteos la llevaron a Asdod, al templo de Dagón. Pero lo que ocurrió allí los desconcertó. La estatua de su dios cayó rota 2 veces, y plagas se desataron entre la población. Aterrados, decidieron devolverla. La colocaron en un carro nuevo, tirado por vacas, sin guía humana, y la enviaron sola por el camino de regreso. Llegó hasta la ciudad de Bet-Semes, y luego fue trasladada a Kiriat Yarim, donde permaneció décadas bajo custodia levítica. El arca fue, desde entonces, tratada con temor, y solo fue trasladada nuevamente cuando el rey David decidió llevarla a Jerusalén. A lo largo de su historia, el arca pasó por diversos lugares, desde el tabernáculo portátil del desierto hasta el santuario de Silo, donde estuvo por unos 300 años. De allí, tras su captura y milagroso retorno, a Kiriat Yarim y finalmente a Jerusalén. Allí Salomón construyó el templo y colocó el arca en su corazón, el lugar santísimo. Nadie podía entrar allí. Nadie excepto el sumo sacerdote, una vez al año, durante el Día del Perdón. Y fue entonces, en ese templo, donde el arca desapareció para siempre. La IA sigue recopilando información y ahora busca la última vez que se menciona el Arca de la Alianza en los relatos bíblicos. La última vez que se sabe del paradero físico del arca ocurre durante el reinado del rey Josías,
alrededor del año 622 a.C. En ese momento, según el segundo libro de las Crónicas, el arca es colocada nuevamente en el templo, después de haber sido retirada durante generaciones de idolatría. Pero apenas unas décadas más tarde, en el 587 a.C., Jerusalén es sitiada y destruida por el ejército de Babilonia. El templo de Salomón es incendiado, el pueblo es llevado al exilio y muchos de los tesoros sagrados son confiscados por Nabucodonosor. Sin embargo, el arca no aparece en ninguna lista. No se la menciona entre los objetos saqueados. No se consigna su destrucción. No se relata su rescate ni su traslado. Desaparece. Desde entonces, el silencio. Es cierto que siglos más tarde, en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, se menciona una visión en la que el arca aparece en el templo celestial. Pero ese pasaje no describe su ubicación física, sino su dimensión simbólica. Una revelación espiritual, no arqueológica. Por eso, a nivel histórico, el rastro real del arca se pierde en los días previos al exilio. Lo que ocurrió con ella sigue siendo uno de los grandes enigmas de la antigüedad, y es en ese vacío, entre lo que fue dicho y lo que nunca se registró, donde la inteligencia artificial comienza su trabajo. Fragmento por fragmento, fuente por fuente, tejiendo una red entre túneles sellados, manuscritos olvidados y teorías que cruzan siglos. Porque incluso en el silencio hay datos, y en cada rincón de esa historia inconclusa hay algo que apunta a un lugar. La IA ha rastreado los datos, ha procesado manuscritos, testimonios, hallazgos arqueológicos y crónicas antiguas, y ha identificado 4 grandes teorías. Teoría número 1. La Cámara del Silencio. Según la tradición rabínica, antes de la caída de Jerusalén, los sacerdotes del templo ocultaron el arca en una cámara secreta bajo el monte del templo. Este lugar, conocido como el Monte Moriah, fue también, según el relato bíblico, el sitio donde Abraham casi sacrificó a su hijo. La hipótesis sugiere que el arca nunca abandonó Jerusalén, que permanece oculta bajo una de las zonas más restringidas del planeta, y que su revelación no depende de arqueólogos, sino del tiempo profético. Teoría número 2. El Trono del Sur. Según el Kebra Nagast, una obra sagrada de la tradición etíope, el arca fue llevada a África por Menelik, hijo de Salomón, y la reina de Saba. Desde entonces se encontraría en Aksum, Etiopía, custodiada por monjes en la iglesia de Santa María de Sion. Teoría número 3. El expediente 032. En 1988, un documento desclasificado reveló que la CIA utilizó un protocolo de visión remota para localizar un objeto antiguo sin identificar. El sujeto, conocido solo como Agente 032, describió un cofre dorado, alado, enterrado, protegido por una energía que no comprendía. Dijo que no podía acercarse más, que algo lo detenía. Sin saberlo, acababa de describir el arca. Esta teoría sostiene que el arca fue localizada y que desde entonces ha permanecido bajo custodia. Teoría número 4. El fin del objeto. Según algunos historiadores modernos, el arca fue destruida, fundida para aprovechar el oro, o dañada hasta desaparecer, tal vez durante el saqueo de Babilonia, o quizás en los siglos de abandono posterior. Esta hipótesis plantea que no queda nada del arca original, solo el símbolo, la idea, la leyenda. Estas son las 4 teorías que la IA ha logrado identificar como más consistentes en la historia y la tradición. Pero antes de emitir su veredicto, hace falta entender algo fundamental. ¿Por qué este objeto, más que cualquier otro en la historia bíblica, sigue siendo tan codiciado? ¿Qué contenía exactamente? ¿Qué poder se le atribuye? ¿Y por qué durante siglos fue temido incluso por quienes creían en él? Si tantos han muerto por protegerla, si agencias modernas han intentado localizarla, si el mundo antiguo temblaba ante su paso, la pregunta es inevitable. ¿Qué tiene el Arca de la Alianza que aún hoy se considera demasiado poderosa para ser revelada? Las Escrituras nos dan algunas respuestas. En Hebreos 9:4 se menciona su contenido con claridad.
En ella estaban el vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 3 objetos, 3 señales, 3 símbolos de un poder que no era humano. Número 1. Las tablas del pacto. 2 losas de piedra, escritas, según la tradición, por el dedo mismo de Dios, los 10 mandamientos, la base legal y espiritual del pueblo de Israel. Número 2. La vara de Aarón, un bastón, seco, sin raíces, pero que, según el libro de Números, floreció milagrosamente como señal de autoridad espiritual. Era la confirmación de que el linaje de Aarón había sido elegido por Dios. Un objeto aparentemente simple, pero que desafiaba las leyes naturales. Número 3. El maná, un recipiente con el pan celestial que cayó del cielo durante el éxodo en el desierto. Un alimento sobrenatural, un testimonio de provisión divina directa. El maná desapareció cuando el pueblo entró en la tierra prometida, pero el recipiente quedó como memoria de esa época. Estos 3 objetos sí están documentados bíblicamente. Su presencia en el arca es parte de la fe, la historia y la teología. Pero con el tiempo surgieron otras versiones, otras voces. Lo que se especula. Algunos creen que el arca era más que un cofre, que era un dispositivo activo, un canal, un arma. Historiadores como Graham Hancock han sugerido que su diseño, de madera recubierta en oro, con varas de transporte y una tapa metálica, podría haber generado electricidad estática de alto voltaje. Otros van más allá. Afirman que el arca podía emitir frecuencias, matar a distancia, derribar muros, abrir ríos, interferir con la conciencia humana. Y algunos creen que lo que había dentro no eran solo objetos sagrados, sino una tecnología perdida. ¿Por qué la buscan? Porque si algo así aún existe, no es solo una reliquia, es una llave, una amenaza o un poder absoluto. Por eso imperios antiguos la siguieron, por eso monjes la protegieron con su vida, y por eso incluso la CIA invirtió recursos en rastrearla psíquicamente. La inteligencia artificial ha procesado todo, las rutas, las leyendas, las visiones, y está lista para emitir su veredicto. Después de procesar más de 2000 años de información fragmentada, la inteligencia artificial ha emitido un veredicto. Teoría número 1. La cámara del silencio, probabilidad, 50%. La IA considera que esta es la hipótesis más sólida. Los motivos son múltiples. Primero, coherencia con el relato histórico. El arca desaparece justo antes del saqueo de Jerusalén y no aparece en los inventarios babilónicos. Esto refuerza la hipótesis de que fue ocultada por los propios sacerdotes. Segundo, existencia de textos rabínicos que describen pasajes subterráneos preparados por los levitas para situaciones de emergencia, como la invasión de un ejército extranjero. Tercero, evidencia moderna. En 1981, el rabino Yehuda Meir Getz afirmó haber accedido a una estructura bajo el muro occidental antes de ser retirado por autoridades. Ese túnel fue sellado y nunca se volvió a abrir. Además, el monte del templo, el lugar donde estaría escondida, es hoy una zona arqueológicamente inaccesible por razones religiosas y políticas, lo que hace imposible confirmar, pero también muy posible ocultar. La IA detecta que este es el único escenario donde el arca pudo haber sido protegida de forma deliberada, en su contexto original, por quienes sabían exactamente lo que estaban haciendo. Por eso, asigna un 50% de probabilidad a esta teoría. Teoría número 2. El trono del sur. Probabilidad, 25%. La versión etíope tiene peso simbólico y tradición viva. El Kebra Nagast detalla cómo Menelik I habría llevado el arca a África y cómo fue custodiada desde entonces por una línea de monjes en Aksum, Etiopía. La IA reconoce la coherencia interna del relato y la evidencia externa de que nadie ha tenido acceso directo al supuesto arca desde hace siglos. Sin embargo, el análisis también detecta dificultades cronológicas. El Kebra Nagast fue redactado en el siglo XIV después de Cristo, muy posterior a los hechos.
No hay evidencia arqueológica ni relatos contemporáneos que respalden el traslado físico del arca. Además, un testimonio clave, el del profesor Edward Ullendorf, quien afirmó haber visto el objeto durante la ocupación británica, describe el objeto como una réplica. A pesar de ello, la IA no descarta la posibilidad de que el objeto que se guarda allí sea auténtico o que se base en un linaje perdido del original. Por su influencia espiritual, su consistencia cultural y su historia de custodia continua, se le asigna un 25% de probabilidad. Teoría número 3. El expediente 032. Probabilidad 15%. Esta teoría parte del documento desclasificado por la CIA en 1988. Un experimento de visión remota logró describir, con sorprendente precisión, un objeto alado, dorado, enterrado y protegido por una energía invisible. La IA reconoce que los detalles coinciden demasiado con la descripción del arca bíblica como para ignorarlos. Sin embargo, también detecta una ausencia crítica. No hay constancia de recuperación posterior, ni de operativos de extracción, ni de almacenamiento. El análisis también considera que la visión remota, como método, tiene un margen de subjetividad y ambigüedad alto. Por su singularidad, su coincidencia visual y el contexto geopolítico, la IA asigna un 15% de probabilidad. Teoría número 4. El fin del objeto. Probabilidad 10%. Esta es la teoría más racionalista. Según algunos expertos modernos, el arca fue destruida, saqueada o colapsó estructuralmente. Pudo haber sido fundida por los babilonios para extraer el oro o simplemente abandonada hasta desintegrarse con el tiempo. La IA considera esta posibilidad viable, pero poco consistente con la historia. ¿Por qué? Porque si el arca hubiera sido destruida, debería haber algún registro directo o indirecto de su desaparición. Pero no lo hay. Además, la tradición judía posterior al exilio, especialmente en el Segundo Templo, sigue hablando del arca como algo que fue escondido, no eliminado. Por tanto, aunque plausible desde una perspectiva estrictamente materialista, esta teoría tiene demasiadas lagunas narrativas y teológicas como para ser considerada la más probable. Se le asigna un 10% de probabilidad. Veredicto final. Para la IA, el Arca de la Alianza sigue existiendo, y su ubicación más probable no es un misterio nuevo. Es un secreto antiguo, oculto justo donde comenzó todo, en el corazón sellado de Jerusalén. Hemos recorrido un camino milenario, desde los desiertos del Sinaí hasta los túneles sellados de Jerusalén, desde las leyendas etíopes hasta los archivos secretos de la CIA. Pero la búsqueda de respuestas no termina aquí. En este canal, los enigmas no se imponen, se eligen, y tú decides cuál será el próximo misterio a resolver. Enigma número 1. Stonehenge, el círculo que desafía al tiempo. Un monumento megalítico en Inglaterra, construido hace más de 4000 años. ¿Fue un observatorio astronómico? ¿Un templo ceremonial? ¿O algo más? Las piedras hablan, pero aún no han dicho todo. Enigma número 2. La Atlántida, la ciudad que desapareció en un día, mencionada por Platón como una civilización avanzada que se hundió en el océano. ¿Fue real o solo un mito con raíces profundas? El misterio sigue sin resolverse. Vota en la encuesta o deja tu elección en los comentarios. El enigma más votado será el próximo que exploraremos juntos. Hasta el próximo enigma.